Hola, vamos a continuar con el video número 6 de consideraciones de la Guía Boliviana de Diseño Sísmico 2020. Una vez hayamos determinado nuestras irregularidades en altura como en planta, que por supuesto es preferible no tenerlas, es decir, que tengamos una irregularidad igual a 1 tanto en la dirección a X como en Y, vamos a calcular el factor de modificación de respuesta sísmica R. Este factor es igual a un R sub 0 por la irregularidad en altura por la irregularidad en planta. Este factor R sub 0, que vendría a ser el coeficiente de modificación de respuesta básica, ya lo habíamos calculado anteriormente de acuerdo a esta tabla, donde habíamos obtenido un valor de 6.5 tanto para la dirección X como para la dirección en Y. Notamos inicialmente que nuestro factor de modificación de respuesta sísmica R es igual al factor de modificación de respuesta básico R sub 0, es decir, 6.5. Pero ¿qué pasaba si nosotros, por ejemplo, teníamos una irregularidad de 0.75 en la dirección X? De 6.5 bajamos a 4.88. ¿Y qué pasaba si teníamos una irregularidad extrema, como es 0.5? Nosotros tuviéramos un valor de R de 3.25. Es decir, estamos bajando de 6.5 a 3.25. ¿Y dónde va a afectar eso? Para eso vamos a dirigirnos a la pestaña de espectro y en esta fórmula podemos notar que el factor R es inversamente proporcional a nuestras aceleraciones de diseño. ¿Qué significa eso? Mientras más pequeño sea R, mayor será nuestro valor de aceleración, y eso es lo que no queremos nosotros, porque mayor aceleraciones de diseño significa mayor cortante basal, y esto significa mayores secciones de columnas, muros, vigas, etc. Entonces es preferible por eso no tener estas irregularidades en altura o en planta, o si tenemos, ver la manera de corregir, ¿no? Entonces vamos a dejarlo con 1 esto. Y con este valor tenemos un factor de respuesta sísmica R 6.5, tanto para la dirección X como para la dirección en Y. Bien, una vez determinado el factor R, ya podemos calcular nuestras aceleraciones de diseño. Y con estas aceleraciones de diseño versus el periodo, podemos calcular nuestro diagrama de espectro de diseño, que fíjense tiene una reducción muy importante con relación al espectro de respuesta elástico. En el espectro de respuesta elástico teníamos una meseta que rondaba los 0.64 y en nuestro espectro de diseño tenemos una meseta que ronda los 0.13. Esto es gracias al factor de reducción de respuesta sísmica R, que mientras más grande sea este valor, menores aceleraciones tendremos, y eso es algo que nos conviene. Por eso es muy importante evitar las irregularidades en planta y en altura, que van a ser las que van a reducir nuestro factor R, y al final tendríamos unas aceleraciones muy grandes. Bien, vamos a continuar con el factor de amplificación de desplazamientos C sub D, que es igual a un CD sub 0 por la irregularidad en altura por la irregularidad en planta. Este factor CD sub 0 nuevamente lo habíamos calculado anteriormente a partir de la siguiente tabla, donde habíamos definido un valor de 5.3. Nuevamente a este factor C sub D van a afectarle la irregularidad en altura y en planta. Como para nuestro ejemplo las irregularidades son 1, vamos a tener un factor C sub D igual a 5.3 tanto en la dirección X como en la dirección en Y. Pasemos ahora al punto 7.8 donde nos dice modelos estructurales. Masas para el análisis sísmico. Para el cálculo de la masa sísmica se debe considerar la totalidad de las cargas permanentes o cargas muertas, más un porcentaje de la sobrecarga de uso, que no podrá ser inferior al 25% en construcciones destinadas a uso privado o al uso público donde no es usual la aglomeración de personas o en mobiliarios, ni menor a 50% en construcciones donde es usual esa aglomeración.
En almacenes se recomienda usar el 80% de la sobrecarga de uso y en tanques o silos se debe considerar el 100%. En resumen, la guía nos dice que debemos considerar el 100% de las cargas muertas, eso quiere decir el peso propio y las cargas permanentes no estructurales, más un porcentaje de la carga viva, que puede ser 25% para construcciones donde no haya mucha aglomeración de gente, o 50% de la carga viva donde haya aglomeración de gente, y 80% de la carga viva para silos. Este dato es muy importante, que siempre nos los piden en los programas donde realizaremos nuestro diseño sísmico. Pasemos a ver ahora los diafragmas de piso. Nos dice, se debe verificar que los diafragmas tienen la rigidez y la resistencia suficiente para lograr la distribución de las fuerzas inerciales entre los planos o subestructuras verticales resistentes. Entonces, se puede utilizar un modelo con masas concentradas y 3 grados de libertad por diafragma. Si existen dudas sobre la rigidez del diafragma, se debe tomar en cuenta su flexibilidad agregando los grados de libertad que sean necesarios o introduciendo separaciones estructurales. Nosotros casi siempre nos vamos a encontrar en el primer caso, de diafragmas rígidos con 3 grados de libertad, 2 rotacionales o de giro en X y en Y, y 1 traslacional o desplazamiento en Z. Pasemos al siguiente punto. Nos dice, diafragmas de piso. En los pisos sin diafragma rígido o sin losas, los elementos resistentes deben calcularse con las fuerzas horizontales que inciden directamente sobre ellos. Veamos ahora el apartado 7.9, acciones sísmicas sobre la estructura. Nos dice, las estructuras regulares deben ser analizadas como mínimo para acciones sísmicas independientes, según cada una de 2 direcciones horizontales perpendiculares, en ambos sentidos, o aproximadamente perpendiculares, o en las direcciones más desfavorables para el diseño. Aquí lo que debemos recalcar es que debemos utilizar acciones sísmicas independientes, no debemos combinarlas, es decir, no debemos hacer el 100% del sismo en X más el 30% del sismo en Y, que es lo que hace CIPECAD. Esa es una modificación que debemos realizar cuando estamos diseñando en CIPECAD. Luego nos dice, adicionalmente se debe considerar las solicitaciones sísmicas verticales en toda la estructura. Se recomienda utilizar como mínimo el 20% de la aceleración horizontal. Y nos dice que se deben considerar simultáneamente los efectos del sismo vertical y horizontal en la dirección más desfavorable. Aquí sí debemos combinar, por ejemplo, el sismo en X y el sismo vertical, que sería el 20% de la aceleración horizontal. Nota. Las marquesinas, balcones, aleros y otros elementos vulnerables a la acción vertical del sismo deben diseñarse para una acción vertical igual a las cargas permanentes más la totalidad de la sobrecarga de uso aumentadas, ambas en un 30%. Nos dice que debemos tener un especial cuidado en los volados, ¿no?, que son susceptibles al sismo vertical. Pasemos a ver ahora los desplazamientos por el efecto sísmico. Los desplazamientos laterales debido al efecto sísmico se obtienen mediante la siguiente ecuación. Delta X viene a ser el desplazamiento en X, por ejemplo, igual a C sub D, que lo habíamos calculado anteriormente, que es el factor de amplificación de desplazamientos, multiplicado por delta XE, que vendría a ser el desplazamiento determinado por el análisis elástico, y dividido entre el factor de importancia. Entonces, lo que nos indica acá es que una vez nosotros hemos realizado nuestro diseño con el espectro de diseño, recuerden que este espectro de diseño estaba reducido por el factor de respuesta sísmica R, vamos a obtener unos desplazamientos, pero estos desplazamientos no pueden verse afectados por este factor R. Entonces lo que nosotros hacemos es multiplicar por el factor C sub D
para obtener los desplazamientos reales, si se quiere decir así, o no afectados por ese factor R, ¿sí? Esa es más o menos la idea. Veamos ahora el apartado 7.10.1 que nos dice deriva. La deriva es la relación entre el máximo desplazamiento relativo de entrepiso y la altura de piso, que no debe ser mayor a la especificada en la tabla 7.4. Esta es la tabla 7.4 donde nos indica la máxima deriva de piso para diferentes materiales: hormigón armado, muros de ductilidad limitada, acero, albañilería y madera. Vamos a centrarnos netamente en hormigón armado, donde nos dice que la deriva máxima es de 0.012 o 1.2%. Vamos a explicar un poco a qué se refiere con deriva. Imaginemos el siguiente caso: una edificación de 3 pisos, losa 1, losa 2, losa 3, cada una con su altura correspondiente H1, H2, H3, que se desplaza y obtiene un desplazamiento, vamos a llamarle a este que está con rojo desplazamiento absoluto. Un desplazamiento 1, desplazamiento absoluto 2 y desplazamiento absoluto 3. Cada uno de estos pisos tiene un desplazamiento relativo, y el desplazamiento relativo es el desplazamiento absoluto del piso superior menos el desplazamiento absoluto del piso inferior. En este caso, para el piso 1, desplazamiento absoluto es igual al desplazamiento relativo 1. Para el desplazamiento relativo del piso 2 debemos restar el desplazamiento absoluto del piso 2 menos el desplazamiento absoluto del piso 1. Y para el piso 3 lo mismo, debemos restar el desplazamiento absoluto del piso 3 menos el desplazamiento absoluto del piso 2. Estos delta 1, delta 2 y delta 3 son los desplazamientos relativos de entrepiso. Y la deriva no es más que la relación del desplazamiento relativo delta entre la altura correspondiente del entrepiso. Vamos nuevamente a nuestra hoja Excel y vemos acá. La deriva es la relación entre el desplazamiento relativo de entrepiso y la altura de piso. Justamente lo que habíamos observado. Al tener nosotros el desplazamiento y la altura como unidad de longitud, se van a eliminar ambos y no vamos a tener unidad para las derivas. Las derivas son adimensionales. Pasemos ahora al apartado 7.10.2 que nos dice consideraciones en estructuras de hormigón armado. Nos dice: para la aplicación de esta guía en el cálculo de las derivas se pueden utilizar secciones brutas sin considerar fisuramiento. Eso es muy importante, por eso lo he remarcado. En el cálculo de las derivas se puede utilizar secciones brutas sin considerar fisuramiento, ni la contribución de la armadura de refuerzo en la evaluación de los momentos de inercia. Nos dice que la norma boliviana 1225001, que es la de hormigón, indica el uso de momentos de inercia modificados en los elementos estructurales, pero para efectos de esta guía se pueden utilizar momentos de inercia sin modificar. Lo que está haciendo la Guía Boliviana de Diseño Sísmico 2020 es lo siguiente: al no considerar el fisuramiento en las secciones de nuestros elementos de hormigón armado, va a reducir el módulo de elasticidad y de cierta manera está compensando el no considerar el fisuramiento en nuestras secciones de hormigón armado. Aquí nos dice, el módulo de elasticidad es 3830 raíz de F'C en unidades de megapascales, o el módulo de elasticidad del concreto es igual a 12200 raíz de F'C, esto en kilogramos centímetro cuadrado. En la norma boliviana utilizamos este factor como 15100 raíz de F'C, entonces ahí se ve la reducción. Veamos el último apartado que nos dice separaciones entre edificios o cuerpos de edificios. Toda edificación deberá separarse de sus linderos con los predios vecinos una distancia mínima de, caso 1, terrenos con edificaciones vecinas existentes o bloques de un mismo edificio, 10 centímetros.
Caso 2. Terreno sin edificaciones vecinas 5 centímetros. También nos dice que si el desplazamiento lateral calculado con la ecuación 7.1 es mayor que este límite, rige el desplazamiento calculado. Este control deberá realizarse a partir de los 8 metros de altura del edificio en el caso de estar pareado. Bien, básicamente lo que nos dice es que debemos dejar una separación mínima de 10 centímetros en caso de que ya haya una construcción del vecino. Y en caso de que no haya construcción del vecino, debemos dejar una separación de 5 centímetros o el máximo desplazamiento calculado en el análisis. Pero esto nadie lo cumple. Nadie lo cumple. Los dueños prefieren ser demandados o denunciados a perder 5 o 10 centímetros de su propiedad. Esto nadie lo cumple, repito una vez más, por lo menos aquí en Bolivia nadie lo cumple. En un mundo ideal sí se cumpliría, pero acá no. Nos dice también, las separaciones entre edificios o entre cuerpos de un mismo edificio no son aplicables a las fundaciones, a menos que el proyecto estructural así lo establezca. Los espacios de separación deben quedar libres de escombros y deben permitir movimientos relativos en cualquier dirección. Los elementos de protección de las separaciones deben asegurar la disposición anterior, sin transmitir entre los edificios o partes de edificios adyacentes fuerzas cuya magnitud sea considerable. Bien, hasta acá nuestras consideraciones de la Guía Boliviana de Diseño Sísmico 2020, donde nuestro objetivo era obtener el diagrama de espectro de respuesta elástico primeramente y seguidamente obtener el espectro de diseño. Bien, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en una siguiente oportunidad.